Guayuceros, guayuceras, ¿cómo están? Saludos, buenas noches. Desde aquí, la capital de Quito, soy Akango Viteri Tassi, su presentador, y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de la segunda temporada de Guayusa Política y el segundo en vivo de la segunda temporada de Guayusa Política. Siempre es un gusto, un placer compartir con toda la audiencia que nos mira, que sabe interactuar en este espacio que intenta fomentar un pensamiento y un análisis crítico de la realidad política, social, cultural de Ecuador, de América Latina y del mundo. Y bueno, y en esta ocasión, para no hacerles esperar más, vamos a conversar sobre algo que es fundamental, incluso ahora que estamos en un proceso electoral, en un proceso de campaña, y que muchas cosas pueden pasar por alto, sobre todo por el relato mediático que oculta muchas cosas. eh, Consideramos a veces que por cuestiones incluso políticas. Pero también que tiene que interesarnos, tiene que conmovernos y tiene que estar en nuestra retina diaria de la vida cotidiana. Y es precisamente conversar sobre la democracia, es precisamente conversar sobre la política y sobre todo conversar sobre los derechos humanos, ¿no? Y cómo los derechos humanos de una manera crítica atraviesan toda, y deberían atravesar toda la vida cotidiana y atraviesan también el accionar político de determinado gobierno que esté en el poder. Y además estamos en un contexto, estamos en una coyuntura desgarradora para nuestro país, pues expertos, expertas, críticos, críticas, analistas consideran que efectivamente existe una grave violación a los derechos humanos en el país por una serie de cuestiones, ¿no? Existen además eh, eh, temas, ¿no? Que han sucedido en el país, que han desgarrado a toda la sociedad, ¿no? Que bueno, lo vamos a abordar poco a poco con nuestro querido invitado, un amigo también, no es ajeno a la guayusa política. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro querido amigo, el doctor Rommel Jurado Vargas. Rommel Jurado, ¿no?, es un defensor de los derechos humanos, es doctor en jurisprudencia con maestría en Derecho Constitucional y Estudios Avanzados de Derechos Humanos. Ha sido docente, es docente universitario, autor de numerosas publicaciones en temas de derechos humanos y derechos de la comunicación, que también lo vamos a abordar hoy. Ha sido articulista, invitado también en varios medios de comunicación y ha ocupado varios cargos relevantes en su trayectoria profesional, ¿no? Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, secretario general del CIESPAL y secretario relator de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, y ha sido coordinador nacional de Relaciones Internacionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Querido Rommel, bienvenido a Guayusa Política. Akango, buenas noches. Siempre es un placer conversar contigo y tu audiencia, pues aquí, para conversar de los temas tan interesantes que propones. Qué bueno, Rommel, muchísimas gracias. También es un placer siempre tenerte aquí y conversar. Conversar, como decía Rommel en el comentario inicial, de temas que están cotidianamente, están en la coyuntura y que incluso, y tú también que eres experto en comunicación, pasan desapercibidas en el relato mediático, también en el relato político, y parecería que, sobre todo tras el debate, ¿no?, que a veces puede parecer un parteaguas de una campaña electoral, también estuvieron ausentes, y estamos hablando de los derechos humanos, y los derechos humanos ligados a la democracia, y la democracia ligada a la política, ¿no? Pero para posicionar a nuestra audiencia, querido Rommel, en la discusión, yo quisiera partir reflexionando contigo cómo debemos entender los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pero cómo entenderlos también para apropiarnos de ellos. Mira, qué pregunta más interesante. Los derechos humanos son la razón de ser de la existencia del Estado. Es decir, el Estado y todas las instituciones solamente pueden justificar su existencia y su permanencia
en la medida que despliegan todo su poder, todos sus recursos para la realización de estos derechos. Pero ¿por qué son tan importantes esos derechos? Esos derechos son el fundamento de la convivencia civilizada, son el pegamento que nos convierte en una sociedad cohesionada y le da un sentido a la existencia del Estado. ¿Y por qué son eso? Porque en conjunto definen las condiciones de la vida digna. Hay vida digna o tenemos vida digna cuando los derechos humanos que están declarados en la Constitución se pueden ejercer con plenitud. Ahí la vida es digna. Si te falta comida, si te falta abrigo, una casa que te cubra, un lugar donde vivir, si te falta salud, si te falta trabajo, si te falta libertad, si te falta posibilidad de acceder a la educación, entonces la vida ya no es digna. La vida se va volviendo menos digna, digamos. Entonces, la labor del Estado, porque así se lo ha encargado la sociedad, es lograr construir esas condiciones materiales, sociales, económicas, legales, para que podamos ejercer cotidianamente estos derechos que configuran la vida digna. Esos son los derechos humanos. Hay muchas otras definiciones de derechos humanos, pero básicamente es esto, ¿no? Tener posibilidad de tener una vida digna, poder realizar nuestro plan de vida, tener condiciones para realizar nuestro plan de vida. Por eso, cuando el Estado usa la fuerza para violar los derechos humanos, se plantea una fractura del Estado de Derecho, una fractura del orden democrático, porque esos derechos son la razón de ser de la existencia del Estado y permiten la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, es una violación tremenda cuando le hemos dado poder, dinero, autoridad a agentes del Estado y ellos usan ese poder, ese dinero y esa autoridad en lugar de protegernos, en lugar de ser vigentes los derechos, la usan para violar los derechos. Ahora, puede ser que en el imaginario, cuando hablamos de derechos humanos, también se acerca, digamos, a las ideas, ¿no? De que un crimen de lesa humanidad o una violación de lesa humanidad de los derechos humanos, que es algo que tú también lo has trabajado, a veces se piensa que tiene que ver estrictamente con un tema de violencia, digamos, física o en una guerra, ¿no? O en un estado de guerra. Pero una violación o un crimen de lesa humanidad no necesariamente se traduce solo a en una guerra o en un estado de guerra o cuando existen, digamos, vejaciones de derechos humanos directamente a la integridad física de las personas, de un grupo de personas, etcétera, ¿verdad? A Eh, ver, sí, ¿cómo vamos entender a ver, esa parte? ¿qué es una violación de derechos humanos? Eso es lo más básico. Una violación de derechos humanos se configura cuando el perpetrador de la violación tiene una autoridad, un poder, unos recursos que son del Estado. Les hemos dado poder, recursos, autoridad, los ciudadanos, a los militares, por ejemplo, a los policías, por ejemplo, a las autoridades políticas que tienen mando sobre ellos. Entonces, la violación de derechos humanos se configura cuando esos recursos, esa autoridad, esos, ese poder es usado contra el ciudadano de forma injustificada y quiebran sus derechos constitucionales, violan sus derechos constitucionales. A esa violación hecha con el poder y la autoridad del Estado es lo que conocemos como derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos son, digamos, graves en sí mismas, pero cuando son cometidas de forma sistemática y generalizada por el Estado, se convierten en violaciones de lesa humanidad. Por ejemplo, cuando hay un operativo militar conjunto, recurrente, coordinado para atacar a un determinado grupo de personas, eso se configura como una violación de lesa humanidad de derechos humanos, porque ya no es un mal agente del Estado actuando de forma irresponsable o arbitraria, es que las instituciones del Estado han sido tomadas para planificar cómo atacar a un determinado grupo de personas de forma sistemática y generalizada. Y finalmente, lo que has preguntado, ¿no? ¿Todas las violaciones son físicas? No.
Miren, antes, hace unos años, cuando yo fui secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, se establecieron 5 tipos de violaciones de derechos humanos. La primera era efectivamente la detención arbitraria. Sin orden, sin que medio proceso, te detienen, te privan de la libertad. Luego la desaparición forzada, es decir, que te detienen y no se sabe nada de ti y estás en manos de agentes del Estado. Luego el tema de la tortura. No hay que explicar aquí tortura, tratos humanos crueles o degradantes, vejaciones que te hacen cuando estás sometido. Luego está el tema de la ejecución extrajudicial, llamada así porque no media ninguna orden judicial, aunque aquí está prohibida la pena de muerte, y te matan porque quieren. Y también la desaparición y la violación sexual. Estos eran los 5 tipos de violencias que se investigaron entre 1984 y 2008 por acciones cometidas por miembros de la fuerza pública. Pero últimamente, esta violencia que lesiona, que lacera los derechos humanos, se ha sofisticado, se ha refinado. Esta violencia ahora se ejerce no solamente con esos viejos métodos antiguos que son absolutamente reprochables, sino que ahora hay una violencia que usa la institucionalidad del Estado. Las Cortes, la Fiscalía, la Contraloría, el SRI, para dirigir el poder del Estado de manera injustificada y violatoria de derechos contra un determinado grupo de personas y hacerlo de forma planificada, sistematizada, coordinada. Y además de esa violencia institucional, también se vuelve violencia mediática, ya sea que el caso empiece por una especie de noticia producida en determinados medios y luego se convierte en violencia institucional, o ya sea que el caso empieza como una violencia institucional que los medios cubren, la persona que sufre este tipo de violencia pública sufre una especie de liquidación civil, de muerte civil. Le desprestigian, le acanallan, le formulan juicios, le establecen condenas falsas, por ejemplo, o le hacen informes de los órganos de control supuestamente atribuyéndole responsabilidades, pero sin cumplir el debido proceso, sin pruebas suficientes. Esta sofisticación de la forma sistemática de violar derechos humanos tiene su máxima expresión en algo que se conoce como lawfare o guerra judicial, porque es el poder del Estado para anular, aniquilar, provocar esto que te he dicho, la muerte civil, la pérdida de la libertad, la pérdida del patrimonio, la pérdida del prestigio, y se hace con ayuda de los medios de comunicación, sirve para aniquilar al adversario, para aniquilar a aquel que se considera el enemigo. Esto es gravísimo porque cualquier persona, solamente por el hecho de haber participado de una administración pública o incluso por el legítimo derecho de tener unas ideas políticas, puede ser identificado como objetivo de este esquema, de esta forma de violar sistemáticamente derechos humanos. Ahora, interesante, ¿no? Porque yo creo que muchas personas no, tal vez no vinculan el tema de una violación de derechos humanos y una violación institucional de los derechos humanos, ¿no? Que es prácticamente lo que tú nos has expuesto. Ahora, si tenemos esos casos en Ecuador, lamentablemente, ¿no? En Ecuador de 2025, finales de 2024, 2025, del pleno siglo XXI, ¿no? Eh, que pareciera que esas vejaciones, mejor dicho, las vejaciones que usualmente eran las persecuciones para la aniquilación física de contendores políticos, ¿no? Como en las dictaduras de Augusto Pinochet, de Videla, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos el lawfare. Pero Ecuador ha sufrido en pleno trance de 2024 a 2025 un caso que además hoy tú debes ya saber, eh, la Comisión de Derechos Humanos, El ¿no? Comité de Derechos del Niño y de De Naciones Unidas. derechos, eh, gracias por la aclaración, ha dicho, ¿no? O sea, ha dicho que lo que sucedió con Ismael, Josué, Saúl y Steven, ¿no? Ha sido catalogado como una desaparición forzosa, ¿no? Y un asesinato. ¿Cómo entender eso? O sea, te pregunto así, ¿cómo entender eso en el siglo XXI, ¿no? Cuando tenemos incluso académicamente,
¿no? Científicamente en la jurisprudencia, en la sociología, etcétera, estudios que han buscado eliminar del accionar político, ¿no? Lo que tal vez sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, cómo entender aquello dentro de la discusión de los derechos humanos y también cómo aquello merma la institucionalidad y la democracia en el Ecuador. Mira, es una pregunta realmente compleja. Voy a tratar de responderla de la manera más sencilla que me es posible. El origen no es solamente de la locura o la arbitrariedad de un grupo de personas. El origen es global y tiene que ver con un fuerte retroceso de las actitudes democráticas de los actores políticos, sobre todo de los actores de derecha. Hay un renacer del conservadurismo y en ciertos casos del fascismo, de lo que vivimos exactamente en el régimen nazi y en el régimen franquista. Fascismo, no hay otra forma de llamarlo. Es decir, un desprecio por la vida, una persecución a los diferentes, una imposición por la fuerza de ciertas conductas y una represión brutal. Pero ese retorno va tomando formas que aunque no creas son institucionales. Voy a volver al informe de la Comisión de la Verdad que se presentó sobre las graves violaciones sucedidas entre el 84 y el 2008. En ese informe se estableció que los militares y policías que protagonizaron las graves violaciones compartían algo que se llama la doctrina del enemigo interno. Es decir, hay un conjunto de personas a las cuales se les da determinadas características o grupos de personas a las cuales se les da determinadas características para identificarlas con una etiqueta global, una etiqueta que las engloba a todas ellas. En aquel tiempo, ¿quiénes eran los enemigos internos? El enemigo interno eran los sindicalistas, los estudiantes que protestaban, las organizaciones de maestros, las organizaciones llamadas subversivas, los partidos políticos de oposición, los defensores de derechos humanos, los izquierdistas, los comunistas. Todo este tipo de personas que podían ser caracterizadas de esta manera eran englobadas en una etiqueta, la etiqueta del enemigo interno, al cual llamaban en términos generales terrorista. Entonces, todo terrorista, pero más bien dicho, todo comunista, todo izquierdista, todo sindicalista, todo defensor de derechos humanos era una expresión del terrorismo y por lo tanto del enemigo interno. ¿Qué era lo que la doctrina de seguridad nacional planteaba sobre el enemigo interno? La neutralización. Esto podría significar aislamiento, tortura o incluso la eliminación física del enemigo interno. Finalmente había que neutralizarlo, había que impedir que avance su acción social, su acción política, su acción, de cualquier tipo. Esta idea del enemigo interno creíamos que había sido absolutamente superada porque fue una doctrina que Estados Unidos difundió por toda América Latina a través de las escuelas de formación, especialmente a través de la Escuela de las Américas. Y creíamos que era propia de las dictaduras de los años 70 y 80, pero que ya había sido eliminada, que los avances democráticos que teníamos habían vuelto a las instituciones militares y también a las instituciones democráticas muy conscientes de que no puede operar otra vez esta doctrina nacional del enemigo interno. El problema es que parece que ha vuelto a operar. Recientemente, un general en retiro, se retiró hace poquito porque fue el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas cuando se inició la declaratoria de conflicto armado interno. Ese general es Alexander Le Boyer y él hizo unas declaraciones fortísimas señalando que cuando hay conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas están facultadas a eliminar al enemigo. Y ahora hay que preguntarse entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo contemporáneo son estas personas que se conocen como progresistas o de izquierda, pero también los correístas y los comunistas. Estos diferentes grupos, igual que se hacía antes. Y este enemigo interno puede ser neutralizado por esta violencia institucional de la que hablábamos hace un momento. Otro enemigo interno
son las bandas o las organizaciones criminales, pero no todos sus integrantes, solamente los que forman parte del lumpen criminal, los de la base de la pirámide, los más empobrecidos, también los más violentos, son parte de lo que se conoce como enemigo interno. Entonces, a los primeros, a los izquierdistas, a los correístas, a los comunistas, a los progresistas, les dan la etiqueta de apoyo narcopolítico a las organizaciones criminales. Les dicen narcopolíticos para volverles enemigo interno. Y a las bandas criminales les dicen eso, bandas criminales, GDOs o mafiosos. Y eso se vuelve el enemigo interno. Entonces, en la doctrina del enemigo interno actual, se está procediendo como se procedía antes, en los años 80, creyendo que se tiene la posibilidad o el derecho desde las Fuerzas Armadas de eliminar físicamente al enemigo. Y esto que lastimosamente ha sucedido, que es la desaparición forzada, la tortura y la muerte de los niños, en esta doctrina, en este tipo de pensamiento, se consideran errores o daños colaterales. Es decir, en mi lucha contra el enemigo interno, en esta salvaje lucha que libran las instituciones del Estado, puede haber errores. ¿Qué se hace con los errores? Se les minimiza, dice esa doctrina. Se culpabiliza a las víctimas, dice esa doctrina. Y por último, si ya no se puede con eso, se deja solos a los perpetradores. Esos 16 militares que al principio fueron defendidos por el ministro de Gobierno, por las Fuerzas Armadas, ahora se han quedado solos, están en una cárcel y el discurso de las Fuerzas Armadas ha cambiado. Si hay que sancionar a esos militares, pues que les sancionen, pero finalmente ellos no representan a las Fuerzas Armadas ni al Estado. Es la negación de la doctrina y es la negación de la perpetración de las violaciones de derechos humanos. Como ves, una forma muy estilizada y también, digamos, hipócrita, pero institucionalizada de generar una doctrina nacional una doctrina de seguridad nacional del enemigo que nos pone en riesgo absolutamente a todas las personas. Cualquiera puede volverse un error colateral. Mira, actualmente estamos en estado de excepción y hay dos derechos que están, pues que no, dos derechos constitucionales que no están siendo aplicados, que pueden ser restringidos o irrespetados por el decreto de excepción. El derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pueden ir a tu casa, pueden ir a la mía, pueden ir a la de cualquier persona y entrar. Se llevarán la computadora, los libros, dirán que son libros que incitan no sé, a pensar, a Del pensar. satanismo marxista comunista. No lo sé, se llevarán lo que sea y te acusarán de cualquier cosa. Eso es posible, porque el derecho a la inviolabilidad del domicilio está restringido, porque supuestamente hay un estado de excepción. Pero también está restringido el derecho a las comunicaciones físicas y digitales. Es decir, como tienen ahora, porque al menos eso se ha dicho en la asamblea, el software Pegaso, que puede interferir cualquier tipo de comunicación digital, pueden meterse a tu correo electrónico, a, a tus redes sociales, a tus comunicaciones, en fin, a tus chats de WhatsApp o a tus comunicaciones de WhatsApp. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque ellos alegan que estamos en un conflicto armado interno y que la restricción de esos derechos implica una estrategia de combate al conflicto armado interno. Human Rights Watch, la propia Corte Constitucional, ha cuestionado la validez de la declaratoria de conflicto armado interno y también han cuestionado la validez y alcance de los estados de excepción. Esta es la situación, es una situación grave. En el marco de esa situación grave, el Comité de Derechos del Niño dice, mire, hemos recibido denuncias de desaparición, de tortura y de asesinato de niños, no solamente de los 4 de Guayaquil, sino de casos en Guayaquil, en Manabí, en Los Ríos. Y esto nos preocupa, dice el comité. Queremos respuestas del Estado. ¿Qué medidas están tomando para evitar esto? ¿Qué medidas están tomando para prevenir estos abusos? ¿Qué sanciones están programando para los perpetradores de estos abusos? Porque están preocupados. El mundo está preocupado del avance fascista que hay en muchos lugares, pero está especialmente preocupado de lo que está sucediendo en el Ecuador, porque nos hemos vuelto uno de los países con mayor grado
de muertes violentas, el mayor número de muertes violentas. Tenemos 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cuando en el 2016 teníamos 5.8, 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 6, son 47 veces, perdón, 7 veces más muertes violentas ahora que en el 2016. Esto significa que estamos 7 veces más inseguros. Y en ese contexto, las violaciones de derechos humanos proliferan. Por eso era un poco difícil, perdón por haberme tomado tanto tiempo, un poco difícil de explicar, porque esta doctrina de la seguridad nacional del enemigo armado interno explica por qué las Fuerzas Armadas están actuando desde esa perspectiva, creyendo además que son indemnes, que no les va a pasar nada, porque les mienten diciéndoles que no les va a pasar nada. En abril, el presidente de la República ofreció el perdón presidencial o el indulto para cualquier acto que se cometa bajo órdenes del presidente. Lo que no les han dicho a los soldados es que las violaciones de derechos humanos no son sujetas de perdón presidencial, que esos delitos no prescriben ni pueden ser perdonados. Entonces actúan falsamente desde la idea de que no les va a pasar nada, de que son indemnes. Lo mismo pasaba entre el año 84 y 88. Se les decía a los policías que si eliminaban a uno de estos objetivos militares de la guerrilla, se les iba a compensar, y de hecho al principio se les compensaba económicamente e incluso con ascensos, pero luego fueron enjuiciados y luego fueron condenados. Entonces, los servidores públicos, que son los militares y los policías, también deben tener en cuenta que se arriesgan muchísimo al ejecutar órdenes ilegítimas que tengan como resultado la violación de derechos humanos. Se arriesgan a perder la libertad, a perder el patrimonio y a afectar a sus familias. Así que hay que decirles también que tengan muchísimo cuidado y que sobre todo actúen de acuerdo a lo que la Constitución manda. Mencionaste, no te preocupes por la extensión de tu respuesta, Romer, de eso se trata también la guayusa política, profundizar en los conceptos, en los temas, en lo que sucede, ¿no? Mencionaste varias cosas, muchas cosas de trascendental importancia, incluso para entender, ¿no? La actual coyuntura política, que incluso está subiendo a nivel global, ¿no? Es decir, todos vimos lo que hizo, bueno, casi todos, ¿no? Quienes estén siguiendo las noticias también internacionales, vimos el gesto, ¿no? De saludo fascista que hizo Elon Musk en ese encuentro con Donald Trump el día antes de su posesión, ¿no? De su asunción como presidente. Vemos lo que está sucediendo aquí, lo que trae esa colación que dijo el presidente candidato Noboa, ¿no? De cualquier acción que ellos hagan recibirán el perdón presidencial. Y aquí entra otra cuestión fundamental que viene ligada con los derechos humanos y que a mí me gustaría, incluso ya para ir desmenuzando un poco más de lo que ya lo has hecho, ¿no? Entender en este caso, o sea, primero, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿No? Pues tenemos una constitución garantista de derechos. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Y tras tus valoraciones y explicaciones, ¿tú crees que estamos viviendo en un Estado de Derecho democrático o tú crees que estamos teniendo una metamorfosis bastante violenta hacia un Estado fascista? A ver, varias cosas. Un Estado de Derecho es una forma de organizar el poder y la sociedad. Esa organización está basada en una característica fundamental, el imperio de la ley. ¿Qué significa que hay imperio de la ley? Significa que todas las voluntades de todas las personas, incluso las de los más ricos, de los más poderosos, de los políticos, todas las voluntades están sometidas a la ley. En un estado donde impera la ley, todos podemos vivir y convivir con seguridad. Pero si hay voluntades que valen más que la ley, que pesan más que la ley en la realidad, entonces ya no es un Estado de Derecho. Cuando una persona muy rica puede matar, violar a otra o aprovecharse del patrimonio de otra y no le pasa nada, no hay Estado de Derecho. Cuando un político o un militar usa el poder institucional para sistemáticamente violar los derechos de las personas, ya no hay Estado de Derecho. Hay al menos
una ruptura del Estado de Derecho y un posible Estado de facto. Cuando las leyes no son obedecidas, como por ejemplo las leyes electorales que piden que los candidatos que ejerzan cargos públicos pidan obligatoriamente licencia para hacer campaña y eso no se obedece y no hay manera de lograr que esa ley se obedezca porque la Asamblea no puede, porque el Consejo Nacional Electoral no quiere, mira para otro lado, porque el Tribunal Contencioso Electoral no resuelve. Es decir, cuando falla la institucionalidad en hacer cumplir la ley, ya no hay Estado de Derecho. Y esa es la cuestión más importante que hay que destacar sobre el concepto de Estado de Derecho, el imperio de la ley. Pero no solamente eso. Como he dicho antes, hay Estado de Derecho cuando los poderes públicos destinan sus recursos precisamente para hacer valer en lo cotidiano, hacer cumplir en lo cotidiano los derechos fundamentales, los derechos de la Constitución, los derechos humanos. Y finalmente hay Estado de Derecho cuando los poderes públicos o las funciones del Estado, la legislativa, la electoral, la judicial, el ejecutivo, la de participación ciudadana y control social, actúan de forma independiente y de forma imparcial, estableciendo controles institucionales recíprocos para que no haya abuso del poder. Cuando esa independencia y esa imparcialidad de las instituciones falla, entonces ya no estamos en Estado de Derecho. Ahora mismo, el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho unos nombramientos de autoridades que el Ejecutivo se niega a reconocer. El Ejecutivo, al parecer, ha tratado de realizar actos de injerencia en la función judicial, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta. Y también trata de hacer actos de injerencia, como por ejemplo la aprobación de leyes que la Asamblea Nacional ha rechazado expresamente, ha archivado expresamente. Todos estos actos nos dicen claramente que los poderes públicos o las funciones del Estado no están actuando con independencia e imparcialidad, que el Ejecutivo está invadiendo otras funciones. Entonces, claro, vamos hacia un Estado, no sé si fascista, pero sí hacia un Estado de facto. Es un Estado donde la voluntad de unos está por encima de la ley, donde las instituciones no son capaces de hacer cumplir la ley y donde hay una invasión de unas funciones del Estado sobre otras. Pero también, como hemos visto públicamente, en el debate presidencial vimos unas posturas fascistas extremas. ¿En qué consisten estas posturas? Por ejemplo, el general en retiro Arauz señaló que el Estado, la función del Estado, es matar al delincuente antes que el delincuente mate al ciudadano. O sea, no puede haber nada más fascista, nada más terrible que eso. Al punto que otro candidato le preguntó, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Usted va a matar directamente? ¿Va a ordenar que maten a la policía? ¿Cómo va a implementar esto que está proponiendo? Claro, el general Arauz no supo qué responder, pero dijo claramente que la misión del Estado es matar al delincuente antes que el delincuente mate al ciudadano. Lo que queda por saber es a quién van a llamar delincuente y a quién van a llamar ciudadano. Te ponen la etiqueta de delincuente, como ya hemos visto, y entonces se siente autorizado para matarte. Ese es un retorno brutal al fascismo. Otras personas, por ejemplo, clara, expresamente dijeron que deben aumentar las penas de los menores infractores en los cometimientos de delitos graves, pero no se les ocurrió que al adulto que recluta a esos adolescentes, a ese se le debe imponer la pena del delito que haya cometido el menor infractor, porque está siendo un instrumento de otra persona. No, lo que querían es aumentar las penas para el adolescente que comete el delito. Entonces hay una voluntad de castigar, una voluntad fascista de reprender. Y por otro lado, querían declarar la pena de muerte en algunos casos y la cadena perpetua en otros casos, desde para fiscales hasta para delitos graves. De la muerte no se regresa. Las estadísticas en los países que tienen pena de muerte, incluido Estados Unidos, nos prueban que un importante porcentaje de personas que han llegado al corredor de la muerte en realidad eran inocentes, pero de la muerte no se regresa. Además, es la práctica más incivilizada que un Estado podría tener, un Estado que quiera llamarse Estado de Derecho. Hay un movimiento hacia el fascismo, pero todavía yo no me atrevería a decir que el Estado es fascista.
Eso requiere de otras condiciones. Podría pasar que si lastimosamente en esta elección nos equivocamos de nuevo, el Estado que se configure en los próximos 4 años sea efectivamente un Estado fascista. Ahora, te me adelantaste mencionando el debate, pero qué bien que lo traes a colación. Mira, el martes en la otra entrevista que tuve, ¿no? Conversamos un poco sobre la importancia de las ideas y el poder de las ideas en la construcción, primero, digamos, de imaginar una política, una sociedad, ¿no? Y después cómo esas ideas se materializan ya en política pública concreta, en hechos concretos, ¿no? Para llevarlas a cabo. Y mencionas el debate, por supuesto, ¿no? Y también yo leía un análisis, incluso sobre lo que te mencionaba antes de Estados Unidos y lo que hizo este super mega magnate multimillonario, ¿no? Del gesto, ¿no? Que es violento, ¿no? Y después, y el análisis decía, sí, es grave lo que hizo él, porque él es alguien que mueve, que influye en la opinión pública de millones y millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Pero lo que nos debe preocupar, dice el análisis, es que la gente común, lo dice, ¿no? O sea, la gente cotidiana, de a pie, se siente atraída por esas ideas y las propaga y las comparte incluso, ¿no? Entonces, claro, en el debate, yo creo que en el debate lo que vimos fue que incluso el pacto de derechas, más allá de la pantomima de que se atacaban o no se atacaban, desde un punto de vista, el pacto de derechas está bastante sólido, ¿no? Porque saben que se enfrentan y en cierta medida está en riesgo que ellos sigan en el poder. Pero ¿qué piensas tú? ¿Debemos preocuparnos que más allá de quienes aspiran a ser gobernantes, eh, que vamos a matar, vamos a asesinar, o que voy a construir cárceles y voy a construir cementerios, ¿no? Primero que imágenes muy violentas, pero al mismo tiempo decir, yo estoy de acuerdo con que a los menores de edad se les trate como adultos, ¿no? Se les juzgue como adultos, ¿no? En el sistema de justicia. O sea, creo que estos tipos no han leído absolutamente nada sobre el derecho internacional de los niños, ni nada por el estilo, pero vemos en la sociedad, si vemos comentarios en redes sociales, comentarios sobre el debate, opiniones, vemos que la gente compagina con esas ideas, ¿no? ¿Tú crees que es más grave que la sociedad, el tejido social, ahorita está como que apoyando, se siente identificado con esas ideas? ¿O es más grave precisamente que quienes quieren gobernar propaguen esas ideas? Porque tú que eres un agudo lector de la sociedad, digamos, ¿cómo entender que incluso el propio tejido de la ciudadanía compagina con esas ideas y la peligrosidad que hay en ello? Mira, yo creo que hay que ser un poco más finos en el análisis. No es que toda la ciudadanía compagina con esas ideas. Hay un grupo de personas que por diferentes razones y por diferentes condicionamientos sociales, económicos, políticos, compaginan con esas ideas. ¿Cómo se produce el fenómeno? Mira, hay personas a las que les han persuadido de que la resiliencia y el tú lo puedes todo son verdades incuestionables. Entonces, como tú lo puedes todo, tú puedes hacer tu propia riqueza, tu propia educación, tus propios viajes, tu propia casa, y de ti depende. Si te esfuerzas, entonces llegarás, sin darse cuenta que las personas que no tienen oportunidades, que no tienen educación, que no tienen acceso al crédito, que no tienen red social, les va a ser muchísimo más difícil lograr algún tipo de éxito económico o social. Pero al decirles, es tu problema, si te has esforzado lo suficiente, entonces serás exitoso. Y si fracasas, ese fracaso solo es imputable a ti. Eso hace que toda la carga de tu fracaso se ponga sobre tus hombros y por lo tanto no cuestiones las injusticias estructurales del sistema, no cuestionas la acumulación de riqueza basada en la explotación, no cuestionas la reducción de derechos, no cuestionas la violación de derechos de la que eres víctima, porque ese discurso de tú sí puedes, cuando fracasas, se carga en responsabilidad sobre ti mismo. Tú has sido de los que no ha podido, tú no puedes ser exitoso, pero eso es tu culpa. Y esa falta de éxito
que es generalizada porque vivimos en condiciones de explotación y maltrato, esa falta de éxito genera una violencia social y emocional muy fuerte. La persona que encuentra que no logra cumplir sus metas, que no logra realizarse en los términos que ve en las redes sociales, quiere echarle la culpa a alguien. No puede echarle la culpa a los de arriba. Psicológicamente no puede porque ellos son la aspiración de lo que quiere ser. Quieren ser los empresarios, los ricos, los que son hermosos y rubios en redes sociales y se visten con trajes de $40,000. Eso quieren ser. Entonces no quieren culparles a ellos. ¿Y a quién culpan? Al que está más abajo, al que está, perdón por la expresión, más jodido, al inmigrante empobrecido, a las personas que por alguna razón son estigmatizadas en la sociedad o son censuradas en la sociedad. Culpan a los más débiles y además quieren sentirse superiores a alguien. Es decir, que aún en el fracaso han sido más exitosos que algún otro. Esa traslación de la culpa puede adoptar también la forma del odio, porque odiar es una forma en que yo digo, el otro lo ha hecho peor que yo, y a ese le odio, ¿sí? Y además este odio me hace sintonizar con los que quiero parecerme, que son los que están arriba, los ricos, los que están promoviendo el odio. No todos los ricos promueven el odio, algunos ricos promueven el odio y algunos poderosos promueven el odio, como Trump, como Musk, como el propio presidente Noboa. Entonces, esta es la forma en que uno puede explicar el complejo fenómeno por la cual un grupo de personas adoptan esas actitudes hostiles, esas actitudes terribles. Pero también es verdad que no todo el mundo está en esa situación. Que hay mucha gente que aunque no tenga grandes niveles de riqueza, tiene, por ejemplo, otras cosas, como decía Amartya Sen, que le dan riqueza social, riqueza en la vida, que le hacen sentir a una persona que no es pobre. Por ejemplo, tener educación. La educación te coloca en otra situación. Por ejemplo, tener red social, tener familia, tener amigos, por ejemplo, tener un empleo o tener una actividad productiva. Todas estas cosas hacen que aunque no tengas grandes riquezas, primero, no quieras ser de los ricos que ves en redes. Segundo, que tengas capacidad de analizar tu propia situación, tu propia realidad desde el lugar que ocupas en la sociedad. Y tercero, que puedas ver a los otros, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sin odio, sino tratando de entender por qué actúan de una o de otra manera. Y este es todavía un gran grupo de personas. Mira, en América Latina, recientemente se ganó la elección en México. Sheinbaum, desde el progresismo, ganó la elección. También se ganó la elección en Colombia. Petro ganó la elección. Lula volvió a ser el presidente de Brasil. ¿Qué te dice esto? Que en la región hay todavía un gran número de personas que tienen ideas progresistas, que favorecen el ejercicio de los derechos humanos y que creen en la intervención del Estado para garantizar esos derechos. Y en el mismo Ecuador, en nuestro país, mira, por muchos años hubo un gobierno progresista. Hace 8 años no lo hay, pero en todas las elecciones de los últimos 8 años, las fuerzas progresistas han llegado a la segunda vuelta. Algunos dicen incluso que les han hecho fraude. Yo descarto esa posibilidad, vamos a creer en la institucionalidad democrática. Pero siguen siendo una poderosa fuerza política. Una gran masa de ciudadanos todavía cree en los derechos, en la institucionalidad y el progresismo. Por eso ese discurso que nos dice, todos son tontos, quieren solamente estar en redes, todos son apolíticos, todos son noveleros, no les interesa la política, no es tan cierto. Hay mucha gente, ya te digo, al menos un tercio de la población, que activamente, proactivamente, quiere hablar de política, tiene ideas progresistas, quiere los derechos, se incomoda, se asusta, combate al avance del fascismo. Mira, y eso pasa aquí en Estados Unidos. El discurso de la obispa que celebró la misa anglicana en la que participó Donald Trump es impresionante. Es una forma hermosa, gentil, política, más que religiosa, de enfrentar a quien se considera un potencial violador de derechos humanos. Le pide misericordia. ¿Pero por qué le pide misericordia?
porque dice, las vidas de las familias de demócratas, de republicanos, de independientes, las vidas de los migrantes, de los niños y niñas que tienen opciones sexuales diferentes están en peligro. Le pido misericordia. Al pedirle misericordia le está diciendo, usted es capaz de violar a todas esas vidas. Entonces, es una forma política también de enfrentar el problema con una elegancia, diría yo, con una Ujú. sutileza y además desde ese ángulo religioso. Pero ¿qué nos indica eso? Que también hay actores relevantes y una gran cantidad de ciudadanos que están dispuestos a dar la lucha, a impedir el avance del fascismo. Y yo convoco a todos esos ciudadanos a pasar de la observación solamente e incluso de la crítica digamos, fuerte, pero individual, a una acción más política, más coordinada, porque sigo creyendo firmemente que la gran mayoría de seres humanos sentimos empatía por los otros seres humanos, que la gran mayoría de seres humanos queremos respeto y también queremos respetar a los demás, que la gran mayoría de seres humanos queremos vivir de conformidad a las leyes, que nadie viole las leyes, queremos vivir en paz y queremos poder trabajar pacíficamente por lograr nuestros proyectos de vida. Queremos que el Estado nos dé condiciones materiales básicas para poder lograrlo. La mayoría, la gran mayoría de personas necesitamos eso y la gran mayoría de personas creo que lo queremos. Así que estas generalizaciones que tienen que ver con lo que he descrito antes, con esas frustraciones, con esas idealizaciones que se comunican a través de las redes sociales y los aparatos de propaganda del capitalismo, pues sí, claro, tienen sus efectos, pero no afectan a todos. Todavía hay una gran capacidad de resistencia. Y queremos saludar a Pablo que nos está mirando, que deja su comentario. Dice, el fascismo y su avance en el mundo son una clara amenaza a la vida de la gente y el futuro común. Si el Estado es capturado por fuerzas políticas antidemocráticas, ¿qué opciones quedan para hacerle frente? Pregunta Pablo desde Loja. Mira, frente al autoritarismo, democracia. Frente al acto de fuerza, la ley. Frente al discurso fascista, el discurso democrático. Pero la clave de todo esto es la organización ciudadana. Hay que volver a organizarnos, hay que volver a tejer redes sociales, no de las virtuales, de las reales. Hay que volver a la calle, a la plaza pública, a la iglesia. También hay que usar los espacios digitales, pero hay que convocar, incluso con cierto optimismo y cierta esperanza, a resistir y a recuperar el Estado de Derecho. Ahora, habíamos conversado también, digamos, que era lo que más o menos iba alimentando poco a poco este diálogo detrás de cámaras, digamos, que la comunicación tiene mucho que ver también con los derechos humanos, ¿no? Eh, y tú también eres un experto en comunicación, en analizarla, ¿no? Y a propósito de, precisamente, tú mencionaste los medios de propaganda del capitalismo, ¿no? Y vemos nosotros, podemos ver en los medios de comunicación, vamos a llamar los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que son los medios de comunicación privados de gran capital que tienen sus intereses extra comunicacionales, si se quiere, ¿no? Y que son cooptados también eh, o son influenciados, digamos, por el poder político financiero, ¿no? Capitalista. Y vemos también, y hemos visto que, y lo peor de todo es que no está tanto en el debate, en la esfera pública, ¿no? Del debate. Y aquí voy a extenderme un poco para ti darte también la opción de explicarlo a detalle, ¿no? Vemos la filtración de estos chats de Fernando Villavicencio, ¿no? Que, bueno, quien los ha visto, quien los ha analizado más a profundidad, estamos viendo injerencias de unas instituciones del Estado por sobre otras, estamos viendo la persecución política predeterminada a partir de las instituciones, que era lo que decías al principio, ¿no? Y vemos que esta información no está siendo ni revelada ni compartida en los medios de comunicación, repito, los tradicionales, ¿no? Los que entendemos, los hegemónicos, si se quiere, ¿no? ¿Cómo influye precisamente la comunicación, ¿no? El trabajo comunicacional, el trabajo periodístico,
¿no?, de la prensa en general. Primero, en la garantía de los derechos humanos. Segundo, en cómo influye en la democracia, cómo influye en las decisiones políticas, cómo influyen las decisiones de la ciudadanía al momento, yo que sé, de acercarse a las urnas, etcétera. Cómo entender la comunicación con estos ejemplos que te he puesto, ¿no? Y su rol en el tejido social, en la coyuntura en la que estamos viviendo. Mira, hay una cosa que es cierta. Cuando tú imaginas la realidad de una manera, actúas en consecuencia. Es decir, si yo percibo que estoy ante un tigre, mira, me podrán decir misa alrededor, pero como estoy ante un tigre, me muero del miedo, me paralizo, tomo alguna actitud física de defensa, la química en mi cuerpo se altera. Es decir, que la significación que cada persona hace de la realidad también implica una actitud humana, social e incluso física respecto de la realidad. ¿Quién pone en la cabeza de las personas la significación de la realidad? ¿Quién cuenta el relato donde las cosas tienen un determinado sentido e influye así en las actitudes de las personas? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación hasta hace poquito tiempo tenían ese monopolio, es decir, la versión que se contaba en la televisión nacional era oída por casi la totalidad de ecuatorianos y no había otra versión, era una versión absolutamente hegemónica. Y esta versión no era una versión independiente, no era una versión que fluía de los esfuerzos periodísticos de los medios de comunicación. ¿Por qué no lo era? Porque los grandes medios de comunicación, y eso está estudiado y registrado, pertenecían a los 7 grupos empresariales que gobiernan el Ecuador. O sea, los grandes grupos financieros tienen medios de comunicación de todo tipo, revistas, radios, controlan el cable, el acceso al Internet, controlan la televisión. O son socios o son dueños, o hay vínculos comerciales, como por ejemplo la pauta. Entonces, el medio de comunicación no produce los discursos de sentido que a los ecuatorianos nos sirvan para tomar decisiones libres e informadas. Produce discursos que favorecen los intereses de sus dueños o de sus socios, es decir, discursos de los grandes empresarios o de los dueños del sistema financiero. Esos discursos dicen, primero a este si le entrevistamos, a este no. Hay listas de personas a las que sí entrevistan y listas de personas a las que no entrevistan. Hay temas de los que nunca se habla, nunca. Son temas vedados. Deuda externa, porque nadie habla de deuda externa. Nadie explica quién se beneficia, por qué no liberan el listado de personas que son tenedores de bonos del Estado. No, nadie, de eso no se habla. También hay temas de los que se puede hablar, pero desde determinado enfoque, para decir ciertas cosas. Y van colocando en nuestras mentes una descripción de la realidad. Esa descripción de la realidad, esa significación de la realidad, nos llega a nosotros, a los consumidores de medios, y actuamos como si esa fuera la realidad. Entonces, si nos dicen que esta persona se robó 70,000 millones de dólares y nos lo dicen todos los días, todo el tiempo, aunque no haya pruebas, aunque nosotros no tengamos ninguna evidencia, nos encontramos casi inconscientemente repitiendo esa mentira como si fuera nuestra verdad. Esa es una especie de manipulación mediática de las audiencias. No todas las audiencias son manipulables. Hay algunas personas, muchas personas, que están bien informadas y no tragan el cuento, pero algunas personas sí que lo hacen, porque no tienen otra fuente de información. Las redes sociales, en cierta medida, han permitido democratizar el acceso a la información. Ya no hay un medio hegemónico, como antes era la televisión, que produzca un solo relato. Y además, ahora hay medios públicos y medios comunitarios que producen otros relatos. Desde esa perspectiva, la lucha por la defensa de los derechos humanos también es una lucha mediática por el relato que cuentan todos los medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos, las redes sociales. Entonces, hay una disputa política por el relato comunicacional que se refiere, que habla expresamente o tácitamente de los derechos humanos.
Uno puede no mencionar la palabra derechos humanos, pero puede promoverlos, por ejemplo, usando palabras como justicia, como equidad, como igualdad, como respeto, como tolerancia, como solidaridad. ¿Ves? Nada he dicho de derechos humanos, pero todo eso son los derechos humanos. Pero también el relato mediático puede violar los derechos humanos sin siquiera mencionarlos o aún mencionándolos. ¿Dónde están los derechos humanos de los policías que se exponen todos los días? Claro que tienen derechos humanos. Y les voy a decir, tanto los tienen que los 16 detenidos por el caso de los 4 niños desaparecidos, torturados y asesinados, todos sus derechos han sido respetados. Derecho al debido proceso, derecho a la protección de las acciones que la Fiscalía haga en la investigación de la causa, derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, porque todavía no están condenados. ¿Sí ves? Todos los derechos. ¿Tienen derechos humanos los policías? Sí. ¿Tienen derechos humanos los militares? Sí. Frente al accionar del Estado, en este caso el Estado les está juzgando y frente a ellos tienen derechos. Pero se oye este lugar común de ¿y dónde están los derechos humanos de los militares? Ahí están. Cuando los medios de comunicación promueven estas falsedades, estas ideas de que, bueno, cuando se trata de delincuentes está justificado el uso de la fuerza e incluso la muerte. Cuando promueven esas ideas, ni siquiera mencionan la palabra derechos humanos, pero están promoviendo la naturalización de la violación de estos derechos. Por eso, la disputa por el relato mediático, la disputa por el relato comunicacional es tan trascendente y tan importante para la defensa de los derechos, para la defensa de la democracia, para la defensa del Estado de Derecho. Mencionaste las redes sociales, ¿no? Y que ha ampliado, digamos, el derecho de acceso a del acceso a la información. Pero al mismo tiempo es conocido, digamos, que tú sabes muy bien que en esto la derecha global, digamos, ¿no? Los dueños de los medios de producción prácticamente, ¿no? Que eh, son muy astutos, ¿no? En leer muy rápido estos cambios, digamos, tecnológicos en este caso. Y se vuelven, y se vuelven dueños también de los algoritmos, ¿no? Que, que aparecen en el carrete de TikTok de cualquier persona, ¿no? Y si vemos que, y es a tal punto que el algoritmo detecta, ya detecta incluso los relatos, ¿no? Es decir, eh, a no ser que pauten, pero como son dueños, ¿no? De este algoritmo, es más probable que te aparezca una publicidad de Daniel Noboa que te aparezca una publicidad de Luisa González y de la Revolución Ciudadana, ¿no? Se paga en YouTube o lo que sea, ok, pero es más probable, a pesar de eso, que te aparezca eso. Y es más probable, e incluso en el carrete, yo que sé, de los reels de Instagram o lo que sea, es más probable que te aparezca un video con un relato hablando sobre los derechos humanos de los militares, por ejemplo, ¿no? Y que te aparezca un discurso del ya muy romantizado Nayib Bukele, ¿no? Y cómo, cómo entender eso, o sea, cómo hacerle frente a eso, y porque ya estamos hablando prácticamente de una dominación del Big Data, ¿no? O sea, cómo entender aquello en esta pugna, en esta disputa por el relato que tú dices. Mira, los derechos humanos históricamente tienen procesos de avance y también de retroceso hasta asentarse. Las luchas sociales también. Ya quisiera yo que tuviéramos una forma inmediata de contrarrestar el uso del dinero para colonizar los discursos en redes sociales. Ya quisiera yo que fuera así, pero no tengo esa fórmula. Lo único que conozco y lo que puedo hacer es esto que estamos haciendo contigo. También ocupar el espacio virtual para tener un diálogo basado en ideas, en razones, para discutir conceptos, para profundizar. Y también otros espacios, la misma cátedra universitaria o el ejercicio profesional en la defensa de derechos humanos o incluso en la defensa de cualquier causa, son espacios para hacerlo. Entonces, aunque las armas son desiguales, porque no tenemos la riqueza que tienen esos grupos de interés para tratar de colonizar las redes sociales con un determinado discurso, tenemos discurso y tenemos espacios para promoverlos.
Y por eso yo siempre convoco a la organización ciudadana, es decir, organícese, discuta, vuelva a la calle, use las redes, critique los medios, sea ciudadano, participe, porque no hay otra forma, no tenemos otra forma. Y también esto que te voy a decir es muy duro, pero creo que es cierto. Los tiranos pueden ser seductores. Acuérdate de Cómodo, pan y circo. Y era seductor, pero después del pan y circo venía el sufrimiento. Y cuando el pueblo, que se divirtió un momento, siente el sufrimiento y lo siente en sus hijos también, empieza a volver los ojos y decir, esto no puede ser la vida, esta injusticia tiene que ser combatida. Yo quiero que mis hijos puedan tener educación, salud, alegría, salir sin miedo. Algo debo hacer para cambiar, pero no es inmediato. A veces es preciso, no preciso. A veces lo que la historia nos muestra es que lastimosamente tienen que sentir el dolor de las tiranías para reaccionar a las tiranías. Mientras la tiranía no te toque, parece que no pasa nada, pero cuando empieza a tocarte ya te preocupas. Ah, que se trata siempre de niños pobres o de delincuentes, eso a mí no me importa. Yo tengo red, yo tengo dinero, yo me llevo con algún asambleísta, a mí no me va a pasar. Pero ya empieza a pasar. Los negocios en Quito ya están siendo vacunados y extorsionados. Hay una gran cantidad de secuestros. Hay violencia política, ya no solo dirigida contra los correístas, sino contra miembros de otros movimientos y partidos. ¿Sí ves? La tiranía ya se empieza a sentir. Los miembros de las Fuerzas Armadas han actuado no solamente contra personas empobrecidas, y los jueces y fiscales no han actuado solo contra personas empobrecidas. Le metieron a la cárcel a un defensor del pueblo, acusándole de violencia sexual de manera injustificada, y se levantan acusaciones contra asambleístas, vicepresidenta, miembros de cuerpos colegiados como el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, la tiranía y sus efectos ya no toca solo a los más débiles, va tocando a los demás. Y ese dolor hace que se reaccione. Si la reacción es oportuna y a tiempo, se puede frenar el avance de la tiranía. Si la reacción no es suficiente, la tiranía tendrá que ser sufrida de forma generalizada antes de que pueda ser reemplazada por la democracia. Me parece, me parece lapidario la idea que expresas, lo que dices, ¿no? Porque es duro, sí, ¿no? Pero tal vez, como hay tantas formas en que el ser humano aprende, ¿no? Esa puede ser una. O sea, el ser humano también aprende con dolor, aprende con tristeza, ¿no? Aprende de sus decisiones y la consecuencia de esas decisiones, ¿no? Y para ir finalizando, querido Romer, hemos conversado largo y tendido y me parece que ha sido un diálogo muy, muy importante, muy enriquecedor, porque hemos topado lo que sucede actualmente en el Ecuador, ¿no? O sea, hemos conversado sobre la coyuntura, pero siempre es importante tal vez algo eh, que usualmente, ¿no? En los espacios comunicacionales no se encuentra por el tema de la inmediatez que quieren resolver todos los problemas judiciales del país en 8 minutos de entrevista, ¿no? Topaste antes como que, ok, vamos a creer en la estabilidad de la institucionalidad democrática, ¿no? Pero vemos que cuando la derecha llega al poder, ¿no? Primero, a ver, primero, cuando pierden, aducen fraude, ¿no? Gritan a todos los vientos que ha habido fraude. Ok. Después, cuando llegan, hacen todo lo posible, hacen todo para precisamente no seguir las reglas del juego democrático, ¿no? Y no simplemente es como que aceptar o no una elección, etcétera, sino es precisamente lo que nos explicabas al principio, ¿no? O sea, utilizan la ciencia jurídica desde las instituciones para perseguir, ¿no? Para beneficiar de contratos públicos a la familia, como ha hecho Novoa con su tía y la crisis energética,
¿no? Utilizan, pero rompiendo las reglas del juego democrático, ¿no? Y para mí esto es un extremismo de derecha, ¿no? O sea, eso es extremo, o sea, no estamos hablando de una radicalidad, porque ser radical es ir a la raíz de algo, a la raíz de un concepto, una idea, ¿no? Y en cambio, cuando la izquierda, con el progresismo, estuvo en el poder, ¿no? No fueron, digamos, tan radicales en la aplicación de sus políticas para ir primero cerrando las brechas de desigualdad, pero también quizá ofrecer candados jurídicos democráticos para que ciertas cosas no puedan cambiarse o quizás sean más difícil de cambiar, ¿no? Porque cuando la derecha entró en el poder, no olvidemos el Trujillato, no olvidemos todo lo que ha sucedido en el país, eh, parece que lo hicieron de una manera muy, muy sencilla. Y estoy hablando no de que más de la mitad de la bancada en ese tiempo de Alianza País se viró ni nada, pero estoy hablando de utilizaron las instituciones para la persecución, para los contratos, etcétera. No tienen ningún empacho en ser antidemocráticos, pese a que su discurso y su relato es abogar por la democracia. ¿Cómo entender que ganan en el relato, ¿no? Pero cuando están ya en el poder, hacen totalmente lo opuesto a lo que está en el relato. Está ahí muy evidente y la democracia termina siendo vejada, termina siendo diluida. ¿Cómo entender aquello y cómo seguir confiando, digamos, en la democracia como tal? Mira, no es posible poner candados democráticos y legales que sirvan para las personas que no creen ni en la democracia ni en el derecho. Tú puedes poner el mejor candado jurídico a una actuación para lograr que esa actuación sea consecuente con el derecho, pero si llega alguien que tiene voluntad de desconocer el derecho, va a encontrar la trampa o simplemente va a violar la norma. Y no hay manera. Mientras tenga la fuerza de su lado, va a poder hacerlo. Si el presidente Noboa hubiera eh, sufrido, digamos, una retirada de cobertura por parte de las Fuerzas Armadas, yo no hubiera podido violar el derecho, porque ya no tenía la fuerza para hacerlo, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, es una cuestión no de derecho, sino de fuerza. ¿Cómo se logra un cambio que permita que no se regrese tanto? No hay una fórmula eh, universal que valga. Hasta hace poquito tiempo, con todas las dificultades que Estados Unidos vivía, creíamos que Estados Unidos era casa adentro, un país de instituciones fuertes donde operaba el Estado de Derecho y los avances del fascismo podían ser limitados. Hoy, por ejemplo, la Corte de los Estados Unidos, un juez de la Corte de Estados Unidos, señaló que esta orden que opera contra los migrantes no va a ser aplicada. Eso es tener instituciones. Es decir, hay otro poder en el Estado que reacciona ante un acto fascista y le dice, eso viola la ley, no se puede hacer, lo siento mucho, por muy presidente que sea. Eso es tener instituciones. Entonces, una forma de lograr que las conductas sean democráticas y los frenos legales se ocupen es fortalecer las instituciones. No importa que las ocupen personas que son de derecha o de izquierda, siempre que todas ellas estén de acuerdo en respetar la ley y los derechos humanos, pues debemos fortalecer las instituciones con personas de derecha e izquierda. Lo que no podemos es permitir fascistas o actores que usen la fuerza en lugar del derecho. Eso ya no es ser de derecha, eso es ser violento, eso es usar la fuerza, eso es proponer actitudes antidemocráticas. Esa es una forma, fortalecer las instituciones. Pero otra tiene que ver con la cultura política. Piensa en España, en la transición del franquismo a la democracia. Todo el tiempo que le llevó a España, aún teniendo posiciones de derecha y posiciones progresistas, estabilizar la cultura política. Por mucho tiempo creímos que en España ya nadie iba a hacer declaraciones de las que hace Vox, por ejemplo, con respecto a Ujú, las libertades o a la sexualidad o al aborto o al feminismo. ujú. Por mucho tiempo parecía ser que la cultura política se había estabilizado
y todos, de derechas y de izquierda, respetaban los derechos, tenían un lenguaje políticamente correcto, defendían el papel del Estado en la vida pública y en la vida y el bienestar de los ciudadanos. Pero eso también ha cambiado. Es decir, aún con instituciones sólidas y aún con cultura política más o menos sólida, el riesgo del retorno al fascismo existe. Pero es un riesgo que no es una sentencia, no es una condena, no es un lugar determinado hacia el cual vamos. Es una posibilidad. Otra posibilidad también es que venzamos al fascismo, que no permitamos que se instaure, que fortalezcamos las instituciones y que fortalezcamos la cultura ciudadana. Eso también es posible y hay que luchar por ese posible. Pero ya, yo estoy de acuerdo contigo o sea, en luchar por fortalecer las instituciones del Estado, las instituciones ciudadanas, ¿no? Pero vemos o sea, o sea, no es un pesimismo, no es pesimismo lo que quiero proyectar con el comentario, pero estamos remando a contracorriente. Quiero decir, mira quiénes van a conformar el gabinete de Donald Trump. ¿Y por qué sigo hablando de Donald Trump? Porque sabemos que Estados Unidos es un país que, pese a sus guerras ahí con geopolíticas con China y con Rusia en el Medio Oriente, eh, tiene su influencia muy fuerte y muy marcada todavía en la región latinoamericana, ¿no? Y vemos que va a estar ahí Elon Musk, vemos que el mismo Trump, vemos al embajador que va a que ya envió a México, ¿no? Después dice que América Latina no le importa, más allá de sus recursos. Y aquí en Ecuador, en cambio, vemos también que se exacerban esas ideas antidemocráticas, fascistas, ¿no? Y, y cómo rescatar al, a la institucionalidad, a la democracia y al quehacer político, ¿no? Con todo eso con todo ese batallón que tenemos ahí enfrente. Mira, no es fácil, pero todos podemos ir poniendo un granito de arena. El otro día me invitaron a una reunión en la que había miembros de las Fuerzas Armadas. Y claro, ahí yo tenía dos opciones: hacer un discurso que les guste oír y hacer el discurso que a mí me gusta decir. Y yo elegí hacer el discurso que a mí me gusta decir. Algunas de las personas estaban muy molestas conmigo. Yo ya era para ellos más o menos el arquetipo del enemigo interno. Pero algunas otras dijeron, mire, no todo lo que ha dicho, pero algunas cosas de las que ha dicho sí que me hacen sentido. No hay otra forma. Hay que mirar a las personas, hay que estar en los espacios, hay que ir a las Fuerzas Armadas, hay que advertirles de los riesgos, porque también son personas. Mira, un oficial me dijo, nos hacen hacer turnos de más de 12 horas todos los días. Somos guías penitenciarios, somos policías, somos aduaneros ahora. Estamos expuestos a una serie de riesgos de violencia criminal para la cual no estamos preparados porque nosotros vemos un arma y vemos el enemigo y solo reaccionamos desde nuestro entrenamiento militar. Y cuando nos pasa algo, nos dejan botados. Estamos en desacuerdo con los mandos más altos, pero si lo decimos públicamente, somos reprendidos o nos pueden separar de la carrera militar. No es que esa gente no sufra y no es que esa gente no piense. ¿Sí me explico? Ujú. Pero es de esa forma, o sea, solo me puedo enterar de esto si tomo el riesgo de ir a su espacio y además en su espacio, con la mayor delicadeza de la que soy posible, como la obispa con Trump, les digo la verdad o lo que creo que es la verdad. Les hago el análisis que he hecho aquí también, con las consecuencias que eso puede tener, porque ya te digo, algunos estaban molestos, pero otros pudieron decir algo al menos de lo que ha dicho me hace sentido. La democracia es dialógica. No hay que tachar ni etiquetar al otro, ni prejuiciarse contra el otro. Hay que preservar esta esperanza de que el otro puede entender también tus razones, ponerlas en perspectiva. Y cuando tienes a un otro que forma parte de una institución y cumple un rol institucional, que ha entendido algo de tu razón, entonces la institución también actúa en consecuencia. Y hay que permitir sobre todo que las instituciones cumplan sus misiones para las que fueron creadas,
los ciudadanos debemos apoyar el cumplimiento de esas misiones, no destruir o cambiar el cumplimiento de esas misiones. Y también debemos protestar, esa es la palabra que uso, cuando alguien intente entrometerse en otra función del Estado. Pero si acanallamos a la función del Estado, si todos dicen, la Asamblea no sirve para nada, ¿cómo la Asamblea va a ser fortalecida? La Asamblea es el primer poder del Estado, pero es el que menos poder en el Estado tiene. Eso es una tontería. Entonces, cultura ciudadana para defender los derechos, cultura ciudadana para hablar con el que no piensa de la misma manera, cultura ciudadana para fortalecer las instituciones. Ahora sí, Roman, te prometo que ya para terminar, institucionalmente, ¿cómo reforzar la institucionalidad? ¿No? Pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, mencionaste el tema de las Fuerzas Armadas, tenemos también casos, es decir, las Fuerzas Armadas no solo se han visto en el ojo del huracán con los 4 Guayaquil, y que parece que en el futuro van a estar en el ojo del huracán también por más denuncias de desapariciones eh, forzadas, ¿no? La Policía Nacional también ha sido muy cuestionada, está en el ojo del huracán, por feminicidios que han sucedido dentro de sus instalaciones, por el nivel de violencia en la represión de las manifestaciones. Y sin embargo, claro, el relato institucional que siempre ha ganado, claro, o sea, entendemos que también con el apoyo del relato mediático, que son casos aislados, ¿no? Pero entendemos también que, y ahora se está hablando de que es que hay que depurar las Fuerzas Armadas, hay que depurar a la policía. Pero si nos ponemos a pensar, hablan de depurar las Fuerzas Armadas no por feminicidios, no por casos de violación y después feminicidio, no por casos de desaparición forzada, sino por todo el tema del narcotráfico. O sea, estamos medios que narcocéntricos últimamente, ¿no? Como en el caso, y además, pero también en la sociedad cale el discurso de que las gloriosas Fuerzas Armadas, ¿cómo van a cuestionarlas? ¿Cómo van a hacer esto? Tú que has sido parte de la Comisión de la Verdad, que has estudiado esto, ¿cómo depurar? Yo no sé si es, yo no utilizaría la palabra depurar, yo tal vez decía como que reestructurar o reformar esas instituciones. Pero ¿cómo lo harías? En el marco de los derechos humanos, pero profundizar la comprensión de los derechos humanos, del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos para así reformar estas instituciones que además gozan de este concepto muy pesado que cala mucho, que es el espíritu de cuerpo. Es decir, si mi body, perdón que lo diga así, violó a una mujer, el espíritu de cuerpo me dice que yo no lo voy a delatar, ¿no? ¿Cómo reformarla, cómo reestructurar en ese sentido? Te digo esto ya para cerrar también, porque yo creo que es importante para el debate actual político, coyuntural. En el debate se habló mucho de depurar, ¿no? Se habló de mucha depuración, cómo entenderlo y cómo hacerlo. Mira, como decíamos hace un rato, los medios de comunicación hacen un ejercicio de significación masivo de la realidad y las personas actúan en consecuencia. La educación tiene exactamente el mismo efecto. Si a ti te adoctrinan, es decir, te forman en una determinada doctrina que identifica enemigos internos y te dicen que parte de esa doctrina es la eliminación de ese enemigo y que además no vas a tener consecuencias, tú crees firmemente en eso. Pero si alguien viene y cuestiona esa doctrina y te dice que la misión institucional de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, en última instancia, es lograr el ejercicio cotidiano de los derechos y que eres un servidor público que debe ayudar al ejercicio de esos derechos y que debes obedecer las leyes y la Constitución, entonces te están contando otro relato, te están educando en otro relato. Entonces pasa por ocupar esos espacios, el espacio comunicacional respecto de las Fuerzas Armadas y el espacio de educación en las Fuerzas Armadas. Parte del cambio tiene que ver con esto. La institución militar efectivamente tiene una tradición y unas glorias que mucha gente le reconoce. No hay que negárselas, no tiene sentido negárselas, hay que reconocerlas. Está hecha de seres humanos que tienen también miedos, ambiciones, pretensiones, derechos, obligaciones. Hay que reconocerlos, no hay que etiquetarlos. Hay que hacer un esfuerzo ciudadano
por conocer, y perdón que use este término, civilizar a las fuerzas públicas. Civilizar no significa volverles civiles, sino darles todos estos elementos de la ciudadanía, de la civilidad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, compartirlos con ellos, no solamente en retórica, hacerlos vivir. Yo recuerdo que en el año pues, 91, 92, hubo un gran esfuerzo de las Fuerzas Armadas por hacer algo que era como apoyo a la ciudadanía, apoyo a la sociedad. Muchos recursos de las Fuerzas Armadas se envían para transportar alimentos a la Amazonía, para sacar enfermos de lugares difíciles, para hacer apoyos en casos de catástrofe. Y la gente adoraba a los militares, los adoraba, porque ayudaban a vivir mejor. Y los militares se sentían muy cómodos en ese rol en tiempos de paz, porque en lugar de tomar armas, tomaban asadones o usaban los helicópteros para transportar o educaban a la gente. Y ellos también sentían que apoyaban al país, que eran más patriotas que cuando pateaban a alguien o reprimían una manifestación. Esas ideas tienen que ser discutidas y trabajadas nuevamente con las Fuerzas Armadas. La estructura de las Fuerzas Armadas es una estructura jerárquica y vertical. Por lo tanto, entendiendo que esa es la estructura, si logras posicionar en la base y en la cúpula estos valores, vas a tener una estructura jerárquica y vertical, pero democrática. En cambio, si dejas que se reproduzcan estos valores de la violencia, del fascismo, de, del autoritarismo, de la doctrina del enemigo interno, esa, esa estructura vertical y jerárquica va a operar en esa dirección. Reestructurar no es la palabra que yo emplearía. Educar, intervenir, conversar, civilizar, democratizar las Fuerzas Armadas y la policía es lo que yo propondría. Querido Rommel, quiero agradecerte por este amplio diálogo que a mí me parece que es muy necesario, ¿no? Porque entender estas cuestiones tal vez incluso nos va a ayudar a las personas que miren este espacio, que lo han visto en vivo o que lo verán después en la grabación, a entender incluso qué nos están ofreciendo en la campaña electoral cuando hablan de, bueno, ellos utilizan depuración los candidatos, ¿no? Una intervención. Pero en el tema de seguridad, pero también en el tema de derechos, en el tema de, como dices tú, vivir dignamente, o sea, vivir bien, ¿no? En el tema de derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la vialidad, ¿no? Que la vida sea, o sea, sea llevadera como, y que sea digna, ¿no? A mí me parece importante también tratar estos temas eh, precisamente porque tal vez sí se los tratan en otros medios, pero quizá no con la amplitud, ¿no? Y a veces la amplitud te permite entender mejor el barrio, la cuadra, la calle en donde tú estás viviendo, la oficina en donde tú estás trabajando, el transporte público que tú tomas, ¿no? Eh, y te agradezco mucho, querido Rommel, por este espacio de diálogo, por tu tiempo. Antes de terminar, quiero saludar a Mary Ordóñez, que sé que nos mira desde Loja, un excelente espacio para abordar temas relevantes de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Mary Ordóñez también, con certeza la educación es liberadora y cuán necesaria en las instituciones policiales y militares. Viviana también, que sé que nos mira desde Miami, excelente entrevista, todo se basa en educación, cultura y respeto. Solo así seremos una mejor sociedad. La mejor arma es la educación, nos dice. Querido Rommel, tu mensaje final en este programa, en esta guayusada que hemos tenido y tu despedida, por favor. Mira, la esperanza es consustancial a la idea de un futuro mejor. Cuando uno tiene un niño, no quiere que el niño solo viva el presente, quiere un futuro para ese niño, quiere un lugar mejor, quiere una forma de vivir mejor. Yo invito a ver a la ciudadanía, al país, a la patria, con esa esperanza. Imaginar un proyecto colectivo donde todos vivamos mejor y trabajar activamente por ese proyecto colectivo. Desde el espacio más cercano, la familia, el trabajo, la escuela, hasta el espacio más organizativo de la vida ciudadana, el partido político, el sindicato, la asociación de estudiantes. Vamos a recuperar el Estado de Derecho,
pero eso solamente puede hacerse con el trabajo que aportemos colectivamente para hacerlo. A trabajar juntos, a trabajar con alegría, a trabajar con esperanza, a votar bien. Muchas gracias, Akango, por este espacio, que ha sido un espacio de diálogo muy amplio, muy generoso de tu parte, y espero que sea de alguna utilidad para las personas que nos miren. Gracias a ti, Rommel, también por estar aquí, y sé que no será la última vez. Esta no es la primera vez que estás en la Guayusa, así que sé que no será tampoco la última, así que muchísimas gracias. Y a las guayuseras y a los guayuseros que nos vieron, también muchísimas gracias por su sintonía, por siempre estar pendiente de estos importantes diálogos que tratamos desde Guayusa Política a fomentar el pensamiento crítico, la visión crítica de la realidad. Y muchísimas gracias. En la Guayusa Política nos sentamos alrededor de las ideas, porque así se cocina la Guayusa, así se cocina el pensamiento crítico, con ideas, con diálogo, con debate. Así que nos vemos en la próxima. Chao.